Hola, bienvenidos a Arte, Realidad y Psique. Nosotras somos María Fernanda Martínez, psicólogo clínico, y María de los Ángeles Taberna, licenciada en Letras. hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a comenzar por una cita. ¿Qué nos traes por allí, María de los Ángeles? Ok, voy a leer una cita de El Quijote, Don Quijote de la Mancha. Es del capítulo 58 de la segunda parte del Quijote. Dice, entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón. Y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas. Y cuando estos no bastan, las publico, porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensará con otras, si pudiera. Porque por la mayor parte los que reciben son inferiores a los que dan, y así es Dios sobre todo, porque es dador sobre todos, y no puede corresponderse a las dádivas del hombre, a las de Dios con igualdad, por infinita distancia. Y esta estrecheza y cortedad, en cierto modo, le suple el agradecimiento. Entonces, como vemos hoy, vamos a hablar del agradecimiento. Eh, ¿Qué puedes tú decirnos entonces del agradecimiento desde tu Mira, perspectiva, María Fernanda? me parece bien propicio ese tema justamente en estas fechas. No hace nada, pues se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias y nosotros como cristianos pues estamos cerca de la Navidad, que es una fecha de dar y recibir. Y yo creo que el agradecimiento tiene que ver mucho con ese dar y recibir. Por lo general, siempre hemos escuchado la frase de es mejor dar que recibir. Es verdad, cuando uno da, uno ve con complacencia cómo el otro se siente feliz, se siente contento por eso que le hemos dado. Y el dar también tiene otro discurso, porque es ubicarnos en una posición más arriba, dependiendo de cómo se dé. Hay gente que da desde su propia, a su mismo nivel, comparto, pero a veces ese dar es como colocarnos por encima del otro y el otro es el que recibe, el otro es el que está en una situación de falta y recibe lo que nosotros le damos. Eh, ¿Qué significa recibir? Recibir significa también tomar conciencia humildemente de que tenemos una limitación, de que no somos completos, de que tenemos una falta. Y a veces contactar con esa falta puede ser muy doloroso. Recibir y agradecer nos lleva a ser humildes y no es sencillo llegar a este punto. Otro tema interesante que tiene que ver con el recibir, con el dar, es la sensación de ese merecimiento. Creo que hoy en día la gente está en una posición de me lo merezco, más de agradecer. Es cierto que existe un merecimiento positivo en el sentido de que, bueno, yo he realizado una serie de actividades, yo me merezco un descanso, yo me merezco una ida a la playa, pero por lo mismo no tengo que dar gracias, ¿no? Y también está el otro merecimiento negativo, que es como ubicarse en el centro del universo, en una posición bien narcisa, o como de que todos los que están a mi alrededor me tienen que dar a mí. Es como una especie de apetito voraz que nunca se sacia, ¿no? Y eso lo vemos mucho en esta sociedad. Así que el agradecer es una posición más de humildad y de reconocimiento de esa falta, de esa incompletud que somos, en fin. Sí, bueno, escogí estas citas del Quijote porque al Quijote le pasa una cosa muy particular, ¿no? Y es que en uno de sus, en un episodio que es anterior, en la primera parte, él libera a a unos presos que van a galeras y van encadenados, y él los libera muy generosamente
Y lo que ocurre es que inmediatamente que los libera, les dice, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben. Y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. ¿Y qué hacen estos señores cuando Él los libera? Bueno, Él les pide que vayan a contar su hazaña, pero entonces ellos lo que hacen es que como no están dispuestos a ni a agradecerle, ni a irle a contar, ni a hacer lo que Él les pide, empiezan a apedrearle. Entonces se ve muchas veces que hay personas que son muy generosas y dan, y lo que encuentran es un profundo desagradecimiento. Y ese desagradecimiento tiene que ver con eso que tú estabas mencionando, ¿no? Para poder tener gratitud y para poder ser agradecidos, lo primero que tenemos que reconocer es que nos están haciendo, que nos están dando algo, y que nos están dando algo porque nos falta algo. A esta gente le faltaba la libertad y les está dando ni más ni menos que la libertad. Pero hay personas que cuando reciben un favor, lo que se sienten es, en vez de agradecer, lo que se sienten es resentidos, porque por supuesto que sienten que están en un plano inferior con respecto al que da. Y eso muchas personas no pueden tolerarlo, no pueden digerirlo. Y se habla hoy en día muchísimo del agradecimiento, pero creo que el agradecimiento y sobre todo la gratitud es algo que es una virtud que toca lo más profundo, ¿no? de las personas. Y se ha convertido en una especie de moda, hay que agradecer, hay que hacer la lista de agradecimientos y tal, y esto se queda en la vacuidad, se queda en algo muy vacío. Realmente yo creo que hay que considerar varias cosas, ¿no? Lo primero que hay es que reconocer al otro, hay que reconocer al otro, hay que reconocer al que te da. Por supuesto que dar es maravilloso y creo que todos también estamos siempre en la función de dar y recibir, pero realmente somos seres carentes y lo que más hacemos es recibir. Entonces, reconocer que el otro nos da. Y cuando reconocemos al otro, ya está, comenzamos como, digamos, el primer paso de ese agradecimiento y sobre todo a llegar a tener la gratitud. Y después de eso, si el otro nos está dando, creo que el paso siguiente es no juzgarlo, no criticarlo, y no ir con prejuicios hacia la otra persona, porque el agradecimiento implica que no podríamos, sería vil que tratáramos a la otra persona con un prejuicio. Y en tercer lugar, creo que lo otro que tenemos que reconocer es que somos seres que siempre vamos a necesitar ayuda, que siempre necesitamos que nos den, que somos carentes, que tenemos limitaciones, y tenemos que reconocer que todos los días necesitamos recibir algo. Entonces, el agradecimiento nos coloca en una posición, como tú decías, de humildad, de tener que eliminar juicios y prejuicios y opiniones, por supuesto, de estar consciente de que tenemos que recibir, y bueno, lo que podemos hacer en todo caso, como dice Don Quijote, es tratar de por lo menos contar lo que nos han hecho de bueno, y en la medida en que podamos devolver, si no a esos, porque nunca podremos devolver al que nos da, pero podremos hacer algo con otros, pero siempre desde una perspectiva absolutamente humilde. Bien. Creo que ahí está la clave. Bueno, si quiero lo dejamos hasta acá y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. En el próximo episodio. Chao.